Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo anda? Ya es 1 de octubre y este es nuestro programa número 78. Y nos vamos acercando a la presencialidad. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo, qué gusto tenerlos como siempre. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes en general y a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa analítico, sustancioso y con disparadores sobre la autonomía porteña. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno analizará el desorden general de la economía, el nivel de ingreso, desde dónde se mira este y qué nos está indicando. Escuchémoslo. Kitia, ¿cómo está? Bueno, quizás este sea el último o el penúltimo programa que hacemos en este formato y ya nos volvemos a ver las caras en el estudio. Bueno, usted lo arreglará y nuestros productores con la radio y veremos si ya el viernes que viene o la próxima volvemos a la vieja dinámica. Mire, Kitia, naturalmente, como lo veníamos avisando, estamos en situaciones extremadamente complejas. A diferencia de lo que puede uno presuponer, nuestro nivel de representatividad en términos de comunicación pública al menos ha crecido y por eso la presencia mediática producto de los diagnósticos que oportunamente hicimos en este programa, tanto usted como Bea, Pimpi, Pablo y yo, y que demostraron centralmente su acierto. Claro, ¿para qué sirve que le digan tiene razón si el pueblo va a sufrir? No sirve para nada. Nosotros no hacemos política porque queremos tener razón, hacemos política por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y eso ahora empieza a estar decididamente en peligro porque estamos en presencia de un gobierno que no resuelve correctamente qué es antecedente y qué es consecuente. No tiene claro los marcos para entender qué es causa y qué es efecto. Y entonces un desorden muy grande. No hay duda que Mansur es peronista, Aníbal es peronista, Domínguez es peronista, y quizás reemplazan a otros funcionarios que en algún caso eran peronistas sin duda, como compañero de Formosa, que era ministro de Agricultura y etcétera, y otros por ahí reemplazan a compañeros que no, pero no importa, estos son. Eso implica, sobre todo en el caso de jefatura de gabinete o en el caso de seguridad, que dicen, bueno, ahora sí, llegó el peronismo. Claro, y uno le dice, no muchacho, porque el núcleo duro de esto, lo que caracteriza a este gobierno como socialdemócrata es su política económica. Y la política económica sigue siendo la misma. Y si la política económica sigue siendo la misma, el resultado electoral va a ser el mismo o muy similar. Claro, lo otro que pueden pensar es que en realidad perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires porque el presidente no tomaba mate con algunos vecinos o para a comer en un restaurante de Ensenada y habla, mire, o de Punta Indio, de donde fuere, mire, tienen un lío muy grande. No hay duda que la seguridad es un tema, seguirá siendo. Y hay que resolverlo, pero pensar que se pierde la elección por eso y no por el nivel de ingreso que tienen las familias,
es un problema muy serio. Cuando uno habla del nivel de ingreso, yo espero que lo entiendan, porque es así, no está hablando de plata. El nivel de ingreso no está definido por el nivel de plata en términos nominales que usted tiene en su cartera, sino lo que puede comprar con ella. O sea, cuando uno habla de ingreso es cuánto vale su trabajo, no en plata, sino en bienes y servicios. Si usted se va a poder ir de vacaciones, si usted va a poder ir una vez por mes al cine, si usted va a poder comer todos los días, de acuerdo a la escala social que tenga, es el nivel de ingreso que usted considera que es el correcto. En general, en el caso nuestro, no va a estar dado por comer todos los días. Usted come todos los días, yo como todos los días. Es otros bienes y servicios. Pero lo que acontece es que en todas las familias argentinas ha sido el nivel de ingreso. No porque todas pasan hambre, que pasan hambre una gran cantidad de familias, sino porque vieron deteriorado su ingreso extraordinariamente. Desde que llegó Kicillof y devaluó allá en el 2014, siguió los 4 años de Macri y ahora estos 2 años. Este es el problema. Lo que usted consume de bienes y servicios, que es lo que usted llama ingresos, es lo que se deterioró. Consume mucho menos, pero muchísimo menos. Pero claro, el gobierno considera que ingreso es plata. Claro, tiene un lío bárbaro. La plata es la simbología de ese ingreso traducido en bienes y servicios. Tienen un lío bárbaro. La compañera Beatriz Paglieri, en su columna de hoy, terminará de abordar las medidas tomadas por Guillermo Moreno para sostener la industria automotriz en el marco de las directrices del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y en el marco también de las repercusiones mediáticas. Escuchémosla. Hoy, 1 de octubre de este 2021 que estamos transitando, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos analizando las políticas aplicadas en un modelo económico peronista para una década ganada. Hoy terminaremos de desarrollar la política aplicada con relación a la industria automotriz en el marco de los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina, que tuvieron a Guillermo Moreno como indiscutible protagonista. Dijo el presidente Néstor Kirchner el 7 de junio de 2007, durante el acto de presentación del Plan de Inversiones 2007-2010 en materia de exportaciones, ventas, producción y empleo de las terminales automotrices en la República Argentina. Si bien el discurso recomendamos leerlo completo, hoy consideremos aquellas definiciones estratégicas tanto en el ordenamiento macroeconómico como en paralelo la necesidad de contar con un plan de desarrollo. Dijo, lo que significa un país con una política industrial. En primer lugar, un país con la construcción de una industria nacional. Un país que valora la inversión, que valora el trabajo, que valora la capacitación, que valora el recurso humano, que siempre es elogiado y genera un elemento de competitividad realmente muy importante. Tenemos que generar definitivamente una política estratégica en el sector que le garantice inversiones y que también nos permita definitivamente terminar con algunas diferencias difíciles y duras que tenemos con países hermanos como Brasil y México. Agregó. El crecimiento de la industria automotriz fue del 7,3% aproximadamente en el año 2006. 8,3% fue el crecimiento de la industria en general. Y decirles que creemos firmemente en este modelo y que nos vamos a seguir basando en un superávit
primario fiscal permanente y central. También en un superávit comercial, que es muy importante para la Argentina. Cuando el superávit comercial disminuyó o se volvió negativo, se generaron las principales crisis en la Argentina. Por eso tenemos que estudiar muy bien qué es lo que se importa. La producción nacional y el superávit comercial que nos dé las posibilidades como las tenemos hoy, concretas, de seguir creciendo, dando solvencia y dando la responsabilidad que un gobierno realmente debe tener. Agregó, fíjense ustedes, superávit fiscal primario, superávit comercial, muy bueno también durante todos estos años. Se podía. Entramos en el 5º año de crecimiento, decían que la Argentina no podía crecer y sin embargo crecía y también crecieron las reservas a un nivel de 41.160 millones de dólares. Y agregó, con los excedentes naturales que va a tener la economía argentina, ya estamos viendo la recaudación que tiene, y si nosotros tenemos una clara direccionalidad de la inversión, no tengan ninguna duda que la Argentina va a poder discutir todo un sistema de competitividad que nos va a permitir avanzar fuertemente en el mercado de las exportaciones. Vital esto también para el desarrollo de la industria, el desarrollo del trabajo y el desarrollo del país. Veamos qué banderas definió en su estrategia de país. Primero, la responsabilidad que un gobierno debe tener política industrial. Tenía un plan. Requería de competitividad sistémica para el crecimiento de la economía, con crecimiento de las reservas, un superávit primario fiscal permanente, también con un superávit comercial. El ABC de un modelo peronista que siempre fue exitoso y remarcó sobre los excedentes naturales. Los excedentes naturales, que quedó expuesto de manera permanente en el discurso de Moreno, excedentes naturales en alimentos y energía, y volvió a desarrollarse en el último artículo de Moreno, Chaliú y Romero, relativo al ahorro forzoso en la aplicación de retenciones, imprescindible para la recomposición del superávit fiscal, para el ordenamiento macroeconómico, indispensable para un modelo de desarrollo sustentable con orientación en la producción. Las definiciones en el discurso de Néstor fueron continuadas por el gobierno de Cristina, tal como lo tituló Moreno con el gobierno de Cristina, iniciado en el año 2007, se caracterizó por ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Y en ese sentido, como se detalló el viernes pasado, y hoy podemos profundizar sobre el capítulo titulado Una propuesta en la que ganamos todos. En el marco de la crisis internacional que golpeó especialmente a la industria automotriz, Moreno se reunió con el entonces director ejecutivo del ANSES, licenciado Amado Boudou, para avanzar en la búsqueda de una propuesta que permitiera paliar la crisis del sector. Dice Moreno, avanzamos en una doble dirección. Por un lado, tratamos de generar un instrumento financiero que les permitiera a los consumidores adquirir un auto 0 kilómetro en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado. Y por el otro, seguir con el plan de la empresa General Motors. La General Motors nos informaba que debía paralizar la construcción de la planta que fabricaría en la Argentina el modelo Agile. Su casa matriz necesitaba los fondos que se habían comprometido a aportar para la obra para paliar su propia crisis. Mantener vivo el proyecto era crear cientos de nuevos puestos de trabajo. Como siempre, algunos medios cuestionaron el préstamo a una multinacional. ¿Qué pretendían?, se pregunta Moreno en su libro, ¿que se cerrara la planta? De la misma manera que el gobierno norteamericano protegía a sus empresas, nosotros nos debíamos a nuestros trabajadores. El Agile, el modelo Agile, fue un éxito de ventas. No lo hicimos por los accionistas de la General Motors, sino por los obreros de la ESMATA, por los obreros de la industria automotriz. A todas luces el proyecto resultó correcto. Nosotros delineamos un régimen de pago a la General Motors para la devolución
y antes que se cumpliera el último plazo, la firma había saldado la deuda. Fue un gran negocio para la empresa, para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que lo financió y para el pueblo argentino que pudo preservar e inclusive ampliar los puestos de trabajo. Moreno agrega una aclaración que consideramos importante destacar. Resaltar por ello de la responsabilidad e inteligencia práctica que debe tener el funcionario público, como diría Néstor, con responsabilidades importantes. Y nos relata Moreno que mientras completaban los detalles económicos, financieros y administrativos del préstamo, advirtieron que la General Motors era una SRL de responsabilidad limitada, figura jurídica que impedía acceder a un préstamo de tamaña envergadura, cerca de 200 millones de dólares. Por ese motivo, tuvimos que recurrir a una serie de garantías conexas, ya que lo que se encontraba en juego eran los fondos de los jubilados. Y en ese sentido, tomamos en garantía la planta y cada uno de los autos que se producirían del nuevo modelo. Y reflexiona, seguramente el tener estos condicionamientos fue lo que incentivó a la empresa a devolver el préstamo antes de los plazos prefijados. Por ello fue una propuesta estratégicamente ejecutada en la que ganábamos todos. Y en el otro capítulo titula El primer 0 kilómetro, que era otra parte de esta estrategia de sostener frente a la crisis internacional del 2009 la industria automotriz, entre otras. En vista de que poco podíamos hacer sobre el mercado externo, concentramos nuestros esfuerzos en el interno. Debíamos generar una propuesta que incrementara las previsiones para el año 2009. Una demanda adicional que abarcara a aquellos que soñaban con tener un auto. Pero la idea gestada era que hubiera una demanda adicional. No podían correr el riesgo de que la campaña fuera de suma cero. Y con esa premisa, cómo diferenciar entre quienes necesitaban esta oportunidad para adquirir un vehículo de quienes podían y tal vez usarían la mejor alternativa de financiación. Para ello, coordinaron acciones también con la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina. Y para maximizar el impacto debíamos disminuir el valor unitario de los vehículos. Para ello les pedimos a las fábricas que trabajaran casi sin margen de utilidad, ya que el objetivo era preservar el empleo. Esto generó resistencias en las compañías para quienes los despidos y las suspensiones era un problema del gobierno. Relata Moreno, debí salir a rebatir esa idea de injusticia. El pedido de acompañamiento era lógico, si bien la propuesta tenía como objetivo preservar el empleo. Esos 100.000 autos constituían un plus que fabricarían y comercializarían. Todo un combo. Les quedaba por resolver un punto, que el dinero fuera correctamente utilizado por parte de las concesionarias. Es decir, que solo ofrecieran el plan cuando el cliente careciera de otra opción de compra. Reiteremos, para que la suma no fuera cero. Para ello se recurrió al viejo mecanismo de segmentación de comisiones. El vendedor ganaba menos cuando vendía un auto por medio del plan, lo que garantizaba que no fuera la primera opción de venta durante todo ese año 2009. Y el plan funcionó correctamente. Se usaron las financieras de las distintas terminales y se logró el objetivo propuesto. Finalmente, ADEFA terminó reconociendo que gracias al plan habían salvado el año. Por ello es tan importante generar memoria. Néstor definió lineamientos claros, Moreno los aplicó. Continuaron con Cristina bajo la bandera de ni un paso atrás. Se superó la crisis internacional que afectó a toda la industria, en particular a la industria automotriz. Se dio un plan con todos los actores involucrados, de los trabajadores de SMATA, de los empresarios de las terminales de ADEFA, que sin duda involucraba al complejo metalmecánico de las autopartistas, de los empresarios y trabajadores de las concesionarias de ACARA, de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de la entonces Secretaría de Industria, del ANSES, del Banco Nación, con la disciplinada conducción del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y como dijeron las crónicas,
que conoce muy bien el problema del sector, no toca de oído, para gestar, aplicar un modelo peronista de producción y trabajo con la bandera de gobernar es generar trabajo. Así se logró la década ganada. Pablo Chaliú, en su columna de este viernes, hablará sobre la crisis financiera y cambiaria, sobre el gasto público, también de las expectativas para las próximas elecciones y sobre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, las saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Pues ya habíamos dicho, las cartas ya están echadas. Ha habido un cambio de gobierno, pero un cambio de gobierno inconcluso. De todas maneras, es evidente el cambio de dinamismo y de orientación que está teniendo el gobierno. Se ve en la parte sanitaria, que al pasar hay que decir, es extraordinario lo de nuestro insigne jefe de gobierno municipal de la ciudad de Buenos Aires, de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que por lo bajo y por lo alto reclamaba la flexibilización y ahora que está plenamente flexibilizado, que es lo que el país y la economía necesitaba, dice, bueno, vamos a pensar un poco más. Discúlpenme, voy a ser un poco grosero, es como la gata Flora. Y bueno, también se ve en algunas otras cosas. La oposición, la principal oposición, peca de los mismos defectos que lo que pecaba el gobierno de Alberto Fernández. Pero este cambio de gobierno es esencialmente inconcluso, ya lo hemos dicho. Hasta que no se toque la raíz de los problemas, es decir, el equipo económico, y bueno, no habrá solución y estaremos caminando por un estrecho desfiladero, bordeando la crisis cambiaria y financiera. Porque, claro, uno puede mirar las estadísticas económicas y decir, se está normalizando la actividad de a poco, pero efectivamente se está normalizando, hay un cierto crecimiento del producto que no alcanza de todas maneras para compensar la pérdida del año pasado, ni mucho menos lo de los años de recesión en la Argentina. Argentina podría estar duplicando la tasa de crecimiento que vamos a tener para este año. Pero para eso se requiere algo distinto, algo bien distinto. Y la inflación no cede. Guzmán había dicho, bueno, ahora vamos a ver que la tasa de inflación va a ir cayendo mes a mes y parece que este mes no va a ser así, va a haber un leve aumento, porque la verdad no están controlados, ni mucho menos los factores que hacen que la tasa de inflación sea lo que es en la Argentina. Pero lo que hay que prestar especial atención, por lo que ya hemos dicho, es la situación cambiaria del Banco Central y la situación financiera en general. Por ahí puede venir una crisis que invalide todos los planes. El Banco Central sigue perdiendo reservas, los tipos de cambio o las cotizaciones de los dólares libres se siguen disparando y va a llegar un momento que esto puede eclosionar. Hay varios problemas metidos en esta situación, pero uno de ellos es lo que ya veníamos diciendo, incluso en este mismo programa. El punto es, las elecciones falta, según el calendario, pero para las expectativas ya las tenemos encima, las elecciones. Y hay dos preguntas cruciales que se hacen aquellos que tienen la capacidad de poder manejar aspectos de la economía privada. La primera pregunta, ¿podrá este equipo manejar la crisis después de las elecciones, aún teniendo en cuenta el desparpajo monetario que vamos a tener en estos 2 meses?
Y la respuesta, francamente, es no. Ahora, si no lo puede manejar el equipo, y ahí está campante, es decir, no hay ninguna señal de que vaya a ser removido en el cortísimo plazo, entonces las expectativas se deslocan. Es decir, si no hay solución para después de las elecciones, ¿para qué vamos a esperar el dislate que va a ocurrir después de esas elecciones? La segunda pregunta es, pero dentro de lo que es la estructura de poder de Frente de Todos, eliminemos un segundo la presencia de los 3 ministros peronistas nuevos y de los intendentes y de los gobernadores, que evidentemente han adquirido mayor influencia. Pero veamos el debate que se ha dado entre la tropa de Alberto Fernández y la de Cristina Kirchner. ¿Qué están debatiendo? Si va a haber más o menos gasto público. O, poniéndolo de otra manera, si va a haber mucho gasto público o va a haber mucho más gasto público. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta este debate, ya sea que esté o no esté Guzmán, y se lo reemplazan aquellos que quieren tener mucho más gasto público, ¿esta es una solución a la crisis? Y la respuesta es no, no es una solución a la crisis. Así que cuando miramos con un poquitito más de amplitud, cuando las expectativas miran con un poco más de amplitud, ¿qué es lo que está pasando hoy? Realmente no hay visos de solución, tampoco después de las elecciones. Acá es donde deben jugar fuerte los ministros peronistas y el peronismo en general. Hay una cuestión, si se quiere, positiva en el hecho de que el presidente haya bajado notablemente su perfil y haya dejado a los ministros peronistas la iniciativa. Pero como ya dijimos, esto no alcanza. Esos ministros peronistas y los gobernadores peronistas y los peronistas en general tienen alternativas de conducción de la economía, y eso es lo que tendría que ponerse sobre la mesa ya, porque si no, las expectativas van a seguir desbocándose con riesgo de una crisis hasta que puede estallar antes de las elecciones. La compañera Pimpi Colombo dedica gran parte de su columna de hoy a poner en cuestión la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, desilvanando los intereses que hay por detrás y sus atribuciones y funciones como capital de la República Argentina. También va a alertar sobre un cambio en el Código de Procedimientos de la ciudad de Buenos Aires. Escuchémosla. Hola Adriana, ¿qué tal Guillermo, Pablo, Beatriz? Espero que estén todos bien. Deseo que vivan intensa y felizmente, Guillermo, su peregrinación a Luján. He visto que muchos compañeros van a participar con vos. Me provoca mucho orgullo que las convicciones de los compañeros los hagan encontrarse y compartir ese encuentro popular y tan sentido, ¿no? Bueno, quiero dar un saludo especial, como cada viernes, a Fernando. El otro día nos encontramos con él. Y también a los operadores de la radio, agradecer a la repetidora. Y sobre todo, como siempre, quiero agradecerle a los que siguen el programa de una manera fiel, permanente, cada semana, lo difunden, lo debaten, analizan lo que aquí compartimos en nuestras columnas. Confieso que extraño que volvamos a encontrarnos en la radio, pero hemos logrado, con la extraordinaria coordinación de la Adriana, repito, una estructura dinámica del programa, ¿no? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado con una puntita del iceberg que significa la discusión sobre que la capital federal sea, además, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando nosotros hicimos nuestro armado político partidario de principios y valores, nos propusimos recuperar el debate sobre el papel de la ciudad, su condición de ciudad de todos los argentinos y sobre todo de ser la sede del gobierno nacional. En relación al derecho de los vecinos y vecinas porteñas de elegir sus representantes, me acuerdo que cuando vine a vivir a la capital, en diciembre del 90, existían en la ciudad
como cargos electivos 4 categorías: senadores nacionales, diputados nacionales, concejales y consejeros vecinales. Los senadores nacionales en esa época ya eran en la capital elegidos por el voto de los ciudadanos, porque aquí no había legislatura que pudiera designarlo como pasa en las 23 provincias. Esa diferencia de todos modos se saldó en el 2001 cuando por primera vez se designaron los senadores nacionales votados en forma directa por los electores en cada jurisdicción, 2 por el partido más votado y 1 por la minoría que le sigue, con una renovación del Senado cada 2 años, renovando la totalidad de los senadores de las jurisdicciones a las que les tocó por sorteo. Están agrupadas en 3 grupos de 8 provincias o de 8 jurisdicciones cada uno. En este año, por ejemplo, están para renovar los senadores de Tucumán, de Catamarca, de Chubut, de La Pampa, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe y de Corrientes. Bueno, desde hace 20 años los senadores son también entonces, en todas las provincias, y bueno, ya en la capital lo eran, por el voto popular, directo, en representación de sus provincias. Repito, 2 por el más votado, 1 por el que le sigue. Es distinto de las demás. No hay proporcionalidad como en las otras categorías que se vota cuerpos colegiados, ¿no? Tuvo la particularidad del 2001, y trabajamos en ese tema, de tener que tener una integración obligada de mujer en cada lista de titulares, porque si no, no se podía cumplir el cupo. Por lo tanto, hay por lo menos un 50% de mujeres que hay en cada lista de senadores nacionales. Y eso, vicio profesional que tengo, ¿no? Eso hace que el Senado tenga una proporción, una representación femenina más alta que todos, o prácticamente todos los otros organismos colegiados, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo que quería comentar. En aquel entonces se votaba en diputados nacionales, hay 25 en total por la capital, se renuevan 13 o 12 según el año. Se votaba a los senadores cuando correspondía, cada 6 años. Se votaba cada 2 años los concejales de la ciudad y los consejeros vecinales. Me acuerdo que conocí ahí al compañero Jorge Diesler, él era consejero por la circunscripción 22, actualmente es Comuna 8, el barrio de Lugano. O sea, se puede decir que había una adecuada representación de los intereses de los vecinos para la toma de decisiones, para resolver los temas vinculados a lo local, a las cuestiones de vecindad, a las cuestiones de higiene, a la recolección de residuos, a garantizar que las calles estuvieran iluminadas, que el transporte público tuviera sus paradas adecuadamente seleccionadas, correctamente cumplidas. Como dijo en 1973 General Perón, ya electo presidente, al Consejo Deliberante de la ciudad capital de todos los argentinos le corresponde tratar, dijo, los temas de alumbrado, barrido y limpieza. Porque de los temas de política nacional, dijo el presidente, particularmente la política exterior le corresponde al presidente de la nación. No voy a decir nada respecto del cambio que en esta materia ha hecho el presidente, me refiero a la política internacional del actual gobierno. Si ustedes me pudieran ver, o si nuestros oyentes leyeran lo que digo, verían ese pequeño icono que tenemos en WhatsApp en el que se ve una persona golpeándose la frente, ¿no? Bueno, aquella distribución de representaciones tenía adecuadamente armonizada la necesidad de los vecinos con los intereses de la patria. El intendente era el responsable de la organización del funcionamiento urbano y de los servicios y era designado por el presidente de la nación. Era, como el nombre le indica, el intendente, el encargado de llevar adelante las cuestiones de funcionamiento. No tenía a su cargo ninguna política estratégica, no estaba para decidir sobre endeudamiento, sobre presupuestos especiales, no estaba para eso. Estaba para que la ciudad funcionara adecuadamente. Y el funcionamiento nacional, aún en lo asentado en la capital, estaba a cargo de la presidencia de la nación. La ciudad capital es el asentamiento del Poder Ejecutivo Nacional, de su Congreso Nacional, del Poder Judicial de la Nación, de nuestra Corte Suprema. Es el lugar donde la presidencia tiene que tener el derecho y la posibilidad de organizar las cosas para que el gobierno nacional pueda desenvolverse normalmente, no tenga que pedir permiso para poner baldosa en la Plaza de Mayo o para poner una reja alrededor de la Casa Rosada. Bueno,
Todos conocemos que en la reforma constitucional del 94 el acuerdo hecho con el radicalismo ha sido por demás generoso, con la veleidad de independencia y con su necesidad de tener, la de los radicales me refiero, una cantidad de estructuras estatales que se superponen con los organismos de gobierno y sobre todo ese gusto y costumbre que tienen de llenar de contratos y contratados al Estado cuando se hacen cargo del gobierno. A las pruebas me remito, con el gobierno cambiemita de Macri y el progre alfonsinista de Fernández creciendo empleo público, planes sociales e instituciones y programas de nombres rimbombantes. Pero la tajada más importante la lograron cuando pudieron llamar a la capital federal ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Autónoma de qué? Y le sacaron al presidente el derecho a designar su delegado administrador en la capital para convertirlo, preferentemente cuando haya gobierno peronista, en un polo de oposición. Pero aun si el gobierno no es peronista, es una jurisdicción para hacerle fuerza y en cierto modo condicionar o procurar condicionar a la presidencia de la nación. Desde entonces van avanzando para constituir en la ciudad una especie de provincia nueva, muy poderosa, que tenga finalmente de rehén al gobierno elegido por todo el país. Lo mismo ocurre cuando pretenden que la justicia nacional que rige en la capital federal se convierta en una justicia local. Piensen ustedes, pasando de la justicia de menor cuantía, de vecindad, de consumidores, de falta, que está bien, esas son instancias que tienen que ver con la vecindad, tienen que ver con laudar en las cuestiones que ocurren de medianía, de cuestiones de escaso peso económico. Pero ahora van por más, y hace rato que van por más. Quieren pasar a que sea de la ciudad la justicia que tiene que laudar en todos los conflictos comerciales, de negocios, de sociedades. Y tengan en cuenta que la mayor parte de las grandes empresas en Argentina, que actúan en todo el país, en las distintas provincias más, tienen sede acá. Y sus contratos establecen, los convenios que hacen, siempre establecen que el lugar para litigar sea la justicia nacional en la capital federal. Piensen ustedes que a los jueces de la nación los vota el cuerpo legislativo más federal, que es el del Senado, a propuesta del Ejecutivo y luego de un proceso de selección. Piensen ustedes que a los jueces de menor cuantía, de vecindad, de falta y demás de la ciudad, los vota solamente la legislatura de la ciudad con que son los representantes exclusivamente de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Tengamos presente que el juzgamiento de los jueces nacionales los tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde la representación de ejecutivo, legislativo, profesionales, jueces es nacional. Imagínense si todo ese esquema de control solo estuviera referido a las decisiones de la legislatura porteña. Solo imagínense cómo se le quitaría potestad a los gobiernos provinciales, a sus gobernadores, a su legislatura, a su poder judicial. Imagínense que quieren que la Inspección General de Justicia, que funciona en la capital federal y registra y controla a las sociedades anónimas, a las sociedades de responsabilidad limitada, también a todas las que tienen fines de lucro y también a las asociaciones civiles. Son parte y resultado del contexto del gobierno nacional. La Inspección General de Justicia es una dependencia del gobierno nacional. Imagínense que todos los grandes bancos solo estuvieran controlados como sociedades por una dirección de sociedades de la ciudad. Ya vimos en la elección de 2019 la voluntad de los radicales mendocinos de soñar la disolución de la patria, de pensar si nosotros estamos bien, no necesitamos a nadie, ¿por qué nos tenemos que ocupar de, como le llamaba Cavallo, las provincias inviables, ¿no? Bueno, lamento decirles y compartir con ustedes que todas esas pretensiones no están muertas, que la mayor campaña para que los fracasados anteriores se preparen para ganar las próximas elecciones del 14 de noviembre están en la Casa Rosada, en su inutilidad, su desinterés, su falta de norte, que ha permitido que resuciten y vengan por los derechos de los trabajadores, como está claro en su pretensión de modificar la legislación laboral. Y también saben sobre qué ahora. Fíjense esto que pasó ayer. La legislatura de la ciudad ha aprobado una modificación al Código de Procedimiento para las apelaciones al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, la Ley 402, con una aberración que aparentemente permitiría que el Tribunal Superior
de Justicia de la ciudad revise los fallos de la Justicia Nacional. Esa modificación está metiéndose en una instancia que por supuesto que no está en la legislación nacional, que no puede poner a los tribunales nacionales en dependencia de una jurisdicción local. Nuestra legislación dice que las cámaras, cuando se quiere apelar resoluciones de las cámaras nacionales, el órgano de apelación es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designada por el Senado de la Nación. Seguramente nuestro compañero Claudio Heredia y la lista que integra para las elecciones de graduados de Derecho va a poner en debate esta aberración. Los mal pensados creen que esto está destinado a salvar a Macri de la causa del correo argentino. Y yo, que soy más mal pensada todavía, creo que no solo está destinada a salvar a Macri de esa causa, sino que tiene socios en la misma concepción de que lo que Argentina tiene que consolidar es una fracción bien pensante, bien comida, y darle, como en las mejores épocas de la sociedad de beneficencia, un ingreso de apenas supervivencia a la cuarta parte de nuestro pueblo. Y así van, con estas votaciones, con estas propuestas, con estos mensajes, van trabajando para desmalezar el camino y volver al preperonismo, a esa Argentina anterior al peronismo que tanto añoran y que Perón vino a arrasar poniendo de pie a nuestro pueblo trabajador, a las mujeres, a los trabajadores rurales, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a todo lo que constituye la riqueza de nuestra patria. Pero aquí estamos, con principios y valores. No pasarán, la patria existe. La patria necesita peronismo y nuestro pueblo también. Feliz peregrinación, nos vemos el viernes, seguimos afiliando. Virgen morenita, Virgen milagrosa. En su columna de cierre, Guillermo Moreno analizará el déficit de la oferta de bienes y servicios, haciendo un contrapunto con la postura y el accionar del gobierno, que sostiene que el desorden económico se resuelve poniendo plata en los bolsillos. Decíamos en el bloque anterior que piensan que el ingreso no es lo que consumen de bienes y servicios una familia, una persona o un grupo familiar ampliado, sino la plata que tienen en el bolsillo. La plata que tienen en el bolsillo puede ser enorme y no compras nada. Ya salió en el diario, el billete más alto, de denominación más alta en la Argentina es el de 1.000 pesos y es equivalente al de menor denominación en Europa, 5 euros. Hoy 2 euros, que es lo que usted deja de propina, 1 o 2 euros si toma un café en Europa, sentada, son 200 o 400 pesos. Usted no dejaría jamás esa propina tomando un café aquí. Bueno, ¿esto qué habla? Y habla de un desorden en el valor del dinero, lógico, pero que expresa el nivel de ingreso que usted tiene para adquirir bienes y servicios. Lo que le faltan son los bienes y servicios. ¿Y por qué le faltan a usted, a mí y a todos? Sectores de clase media, sectores de trabajadores, sectores bajos y los sectores excluidos, e incluso los sectores medios altos y sectores medios muy altos sienten que ya no tienen acceso a esos bienes y servicios y por lo tanto se le deterioró su ingreso, porque no están. Lo que hay en nuestro país, Guitia, y lo venimos diciendo desde hace mucho, es falta de oferta. En la economía hay un problema de oferta. Imagínense un pueblo de pescadores que la naturaleza resolvió que no hay más peces donde ellos pescan. ¿Qué faltan? Los bienes. ¿Van a pasar hambre? Sí. ¿Hasta que se reconviertan? Sí, claro, si es que alguna vez lo hacen, o perecen. La naturaleza suele no generar esas malas pasadas.
Donde hubo peces, hay y habrá peces, si hacemos las cosas razonablemente. Pero le pongo el caso hipotético de que no hay peces. ¿Y qué comen? ¿Y el ingreso cuál sería? Para la comida cero, no hay. Por más que fabriquen plata, no hay peces. Mire qué fácil de entender, pero ¿cómo no se dan cuenta que por más que fabriquen plata, no se generan los bienes y servicios si no hay trabajo? ¿Y cómo habrá trabajo? ¿Para qué se trabaja? Para generar los bienes y servicios con el trabajo. Por eso la teoría valor-trabajo, que es a la que adscribe el peronismo en mi disciplina, la económica. Y depende de la rentabilidad de las empresas. Y para las que empresas sean rentables, ¿qué hay que hacer? Y hay que tener equilibrios macroeconómicos. No hay rentabilidad empresaria en la Argentina sin equilibrios macroeconómicos. No, pero en Estados Unidos no existe la economía universal. Solo los neoliberales y los marxistas, o los liberales y los socialdemócratas, piensan que la economía es igual en todos lados. Miren, no existe el economista universal. Existe el economista que entiende el aparato productivo de su pueblo, a su pueblo en tanto entiende a los dirigentes que dirigen ese pueblo. Y ese es el que entiende la economía argentina. Mire, no la entendió Kicillof cuando lo evaluó allá en el 14, no la entendió Prat-Gay cuando se empezó a endeudar, o previo a eso duplicó el precio de los alimentos, no la entendió Duhovne, y no la entienden Guzmán, y no la entendieron ni Cristina en los 2 últimos años de su gobierno, si no, no lo hubiese permitido, no lo entendió Macri, y no lo entiende Alberto Fernández. Al no cambiar el espacio económico, el resultado está cantado. Nos preparamos para el día después. Le mando un beso, Guitia. Moreno, alea jacta est, la suerte está echada. Y lamentablemente el gobierno sigue sin dar respuesta a los problemas de fondo, a los problemas de la economía, su núcleo duro. Por más compañeros peronistas que sumen al gobierno, no alcanza. Ya lo dijeron usted y Chaliú en sus columnas de hoy. Es cierto, ya venimos hablando hace bastante tiempo de que nos encontramos frente a un problema de oferta, que la emisión de plata no resuelve. Es más, agudiza el déficit. Moreno, la teoría monetaria moderna no nos va. Como decía el general, gobernar es crear trabajo, es generar trabajo. Y como recordó usted recién, el peronismo sostiene la teoría del valor trabajo. Tanto usted como Pablo han hablado de la profundización de la crisis. Pablo dijo que incluso puede venir antes de las elecciones. Ambos dijeron que tenemos equipos de compañeros y compañeras muy bien preparados para conducir la política económica nacional. A lo que usted agregó, Moreno, para el día después. Qué fuerte, ¿no? Siguiendo la columna de Bea, sale directo el contrapunto entre los gobiernos reciente de Macri y presente de Alberto, y este último en particular que no tiene un norte claro, y digamos lo que ocurrió, el contrapunto es con relación a lo ocurrido durante la década ganada, en la cual había proyecto, había modelo y había peronismo. Es un aporte sustancial al debate sobre la ciudad de Buenos Aires, lo que planteó Pimpi en su columna. Y retomo aquello que dijo de que quieren volver al preperonismo. Me parece muy importante lo que dijo. Porque para eso hay que pegar al peronismo a este fracaso, hay que arrastrarlo en la caída y en paralelo hablar de tercer movimiento histórico. Pero bueno, siempre hemos generado anticuerpos y no han podido con nosotros. Quiero recordar por último que un 28 de septiembre de 1966, durante la dictadura de Onganía, 18 militantes de la Juventud Peronista, comandados por Dardo Cabo,
realizaron la simbólica recuperación de las Islas Malvinas en una acción conocida como Operativo Cóndor. Secuestraron en pleno vuelo un avión de Aerolíneas Argentinas que fue desviado hacia las Islas Malvinas, donde, entre otras cuestiones, izaron nuestra bandera. Dardo Cabo era hijo de Armando Cabo, un dirigente metalúrgico muy cercano a Eva Perón, y lamentablemente fue asesinado por la dictadura cívico-militar en un simulacro de fusilamiento en enero de 1977. Estaba preso en La Plata. Bueno, y ahora sí hemos llegado al fin de este programa. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes, cuídense, buena peregrinación a Luján mañana para quienes la hagan y un buen fin de semana para todos y para todas.